La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte, y porque en el bautismo hemos quedado sepultados con Él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros vivamos nuestra vida. Porque si fuimos injertados en Él, imitando su muerte, lo seremos también en su resurrección, sabiendo bien que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él, para que sea destruido el cuerpo del pecado, y no sirvamos más al pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, la muerte ya no le dominará, porque habiendo muerto para el pecado, murió una sola vez, mas habiendo vuelto a la vida, vive para Dios. Así también vosotros pensad que estáis realmente muertos al pecado y vivos para Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Se ponen de pie. El Santo Evangelio está tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como hubiera con Jesús una gran muchedumbre y no tuvieran que comer, convocando a los discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque he aquí que ya me han seguido 3 días y no tienen que comer. Y si los despido en ayunas para sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y respondiéronle sus discípulos: ¿quién podrá saciarlos de pan aquí en la soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Y mandó a la multitud que se sentara sobre la tierra. Y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Y los sirvieron a la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos. Y también los bendijo y los mandó servir. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los fragmentos que sobraron 7 cestos. Y eran los que habían comido casi 4,000, y los despidió. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la Santísima Eucaristía? ¿Podría uno explicar la doctrina católica acerca de la Santísima Eucaristía? Si les pregunto, o si llamo a alguno de ustedes, ¿podría explicarlo? ¿Decirme qué es? En una ocasión, platicando con un hombre ya mayor, católico, en el parque, yo noté que tenía una gran ignorancia acerca de su fe. Una gran ignorancia. Y le pregunté qué era la Santísima Eucaristía. Y ni tardo ni perezoso me contestó: es una virgen, Padre, es una virgen bien milagrosa, bien poderosa. Y yo me quería reír. Pero no me quería reír por la respuesta que me dio, pero me dio también a la vez, me dio tristeza el saber la ignorancia de aquella persona. Algo tan básico, algo que nosotros como católicos debemos creer. Uno de los más grandes males de nuestro tiempo, de nuestros días, y de los grandes triunfos del demonio ha sido la disminución en la creencia de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. Cada día aumenta más y más el número de católicos que tienen una noción distorsionada o que creen que Jesucristo no está presente en el Santísimo Sacramento. Mientras cada día disminuye más y más el número de católicos que entienden
esta doctrina y que permanecen fiel a ella. Esta es una realidad triste en nuestros días, porque la Iglesia nos ha enseñado durante 2000 años que en cada hostia consagrada, que en cada partícula, por minúscula que sea, se encuentra Jesucristo completo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Y muchos no lo creen. Nosotros lo creemos, no porque la Iglesia lo dice, lo creemos primeramente porque Cristo lo dice. Él es el que lo enseña. Lo creemos porque la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición lo confirman. Lo creemos porque San Pablo también en sus cartas afirma tal verdad. Lo creemos porque la constante enseñanza de la Iglesia católica, apostólica y romana lo ha enseñado por 2000 años. ¿Cómo es que hemos llegado entonces al grado de que la gran mayoría de católicos en Estados Unidos, fíjense nada más en Estados Unidos, más del 70% de los católicos ya no creen la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Más del 70%. Y en México la tendencia le sigue. Es igual. Muchos ya no creen. Es más, la gente ya no sabe ni qué es, ni quién es. Pero nosotros sabemos esto porque Cristo lo prometió. Cristo lo dijo, Él lo enseñó. Él lo prometió, así lo instituyó el día del Jueves Santo. Y la enseñanza constante de la Iglesia y de los padres de la Iglesia acerca de esto ha sido acerca de la presencia real, algo que no ha cambiado jamás. Voy a meditar en 4 puntos. La promesa que Cristo hace de darnos a comer su carne y darnos a beber su sangre. La institución, segundo punto, de este sacramento admirable, cómo cumple Cristo aquella promesa. La enseñanza de San Pablo, cómo lo vivía la Iglesia primitiva, y la enseñanza constante de la Iglesia, cómo los padres de la Iglesia lo enseñan y cómo la Iglesia ha defendido esta doctrina a lo largo de los siglos, a lo largo de 2000 años. La institución de la Eucaristía, hermanos, no se dio sin la debida preparación. Un año antes de su muerte, el Señor, estando a la orilla del lago, en Cafarnaúm, predica y promete darnos a comer su carne y a beber su sangre. Pero para entender este milagro debemos ver el capítulo 6 de San Juan. Tenía que el Señor preparar los corazones y las inteligencias de sus discípulos y de sus seguidores para comprender tan gran don. En el Evangelio, en el capítulo 6 de San Juan, vemos que hay 2 milagros al principio del capítulo. 2 milagros muy importantes que confirman la divinidad de Cristo. El primero es la multiplicación, la primera multiplicación de los panes, con el cual el Señor demostró a sus discípulos el gran poder que tenía. El segundo, el caminar sobre las aguas a través del lago, con lo cual demostraba que tenía poder sobre las leyes de la naturaleza. Con estos 2 milagros el Señor demostraba su divinidad.
Una vez que se había marchado hacia el otro lado del lago, la gente le siguió. Y le siguió porque querían ver más señales, más milagros. Este hombre, con 5 panes, con 2 peces, alimentó una multitud. La gente quería más. Pero una vez que se encontraron con él en Cafarnaúm, el Señor da su gran discurso del pan de vida en la sinagoga. Aquellos que tal vez le seguían porque querían ser saciados con más pan, el Señor les dice: yo les daré un pan, yo les daré el verdadero pan, un pan vivo, el pan bajado del cielo, el pan del cual aquellos que coman no morirían, mas tendrían vida eterna. Si vemos el Evangelio, en el capítulo 6, Evangelio de San Juan, nos damos cuenta de esta gran verdad. Cuando nosotros decimos es Cristo el que está ahí en el Santísimo Sacramento, lo estamos diciendo no porque la Iglesia lo dice, porque Él mismo lo dijo. Y hay muchos que prefieren creerle a pastores evangélicos, prefieren creer en cualquier cosa, pero no creerle a Cristo. En el versículo 48 del capítulo 6 de San Juan dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que si alguien lo come no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y si alguno come de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo les daré, escuchen, es mi carne para la vida del mundo. Es Él, es su cuerpo, es su carne la que nos alimenta cada vez que nosotros comulgamos. Y debemos creerlo con todo nuestro corazón. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos que escucharon este mensaje se escandalizaron y dijeron: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Sin embargo, el Señor ratifica, confirma su doctrina, diciéndoles: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Debemos alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y una y otra vez les volví a repetir: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Una y otra vez el Señor les confirmaba esta doctrina, la cual debemos creer porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, así es. Hasta los mismos discípulos, los apóstoles, se escandalizaron y dijeron: dura es esta doctrina, ¿quién puede escucharla? Mas el Señor los deja, no les dice: oh, estoy hablando solamente simbólicamente. No, confirma esta doctrina. Esto les escandaliza, les pregunta. Porque desde ese momento, dice el Evangelio, muchos de los que le seguían
Lo dejaron, se marcharon, se fueron, habiendo visto tantas señales, habiendo sido alimentados por Él. Muchos lo abandonaron. Y el Señor, volteando a ver a los discípulos, les dice: ¿y ustedes? ¿También ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes quieren irse? Esta es una gran verdad. El Señor en este evangelio, en este pasaje, estaba prometiendo la Eucaristía y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Y debemos creerla y debemos alimentarnos con Él. Porque leyendo el Evangelio podemos ver que el Señor amenaza con excluir de la vida eterna a aquel que rechace alimentarse con su cuerpo y con su sangre. El versículo 53 dice: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, no tienes vida eterna. Versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Versículos 57 y 58 dice: igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Porque este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eternamente. Lo que Cristo prometiera en la sinagoga de Cafarnaúm, lo cumple en el cenáculo. Y ahí es donde los discípulos entienden la doctrina, y ahí es donde los discípulos se dan cuenta cómo es que ellos se alimentarían con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo. Y a su vez todos los seguidores, todos los cristianos se alimentarían de la misma manera. Dice el versículo 19 del capítulo 22 de San Lucas: y tomando el pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz después de haber cenado, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Para comprender estas palabras de la institución de la Eucaristía, hay que leerlas en contexto y a la luz del capítulo 6 de San Juan. Para comprender que cuando Cristo dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, era realmente, literalmente, sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. San Agustín dice que en la institución de la Eucaristía, en la última cena, en el cenáculo, Cristo mismo se sostenía a sí mismo. Nuestro Señor se sostuvo a sí mismo al consagrar por primera vez su cuerpo y su sangre sacramentalmente. Y debemos entenderlo, que es realmente el cuerpo de Cristo. Así lo enseña San Pablo en su carta a los Corintios, la primera carta, que era una carta de amonestación, de corrección por todos los abusos que estaban pasando en la iglesia de Corinto, por tantas cosas malas que estaban ocurriendo en Corinto. San Pablo les amonesta, y les amonesta en esta ocasión por algo específico: la indigna recepción y los abusos la indigna recepción de la Sagrada Eucaristía y los abusos que se estaban cometiendo en las reuniones litúrgicas, es decir, en la Santa Misa.
Tal vez algunos no creían porque trataban de una manera indigna el cuerpo de Cristo. Y por eso los amonesta y les dice en el capítulo 10, versículo 16, primera carta a los Corintios, ¿acaso, dice así, acaso el cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, acaso no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Y luego es más duro todavía con sus palabras en el capítulo 11. Si vemos el capítulo 11 en el versículo 18, es donde les dice que la amonestación es porque ha llegado a sus oídos los abusos que se cometen en las reuniones litúrgicas. Pero leamos del versículo 23 en adelante lo que dice San Pablo y enseña. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros, hacedlo en memoria mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Pero quiero que pongan atención al siguiente versículo, a los siguientes versículos. Pongan atención y que se les quede grabado lo que dice San Pablo. Dice en el versículo 27: así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente. Bien podemos decir sacrílegamente, profanando, faltando al respeto al Señor. Pero una de las cosas también por las cuales San Pablo amonesta a los corintios es esta: examínese pues, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Pongan atención, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. San Pablo nos invita a través de esta carta a que nos examinemos antes de acercarnos a recibir al Señor en la Sagrada Comunión. Esta examinación es la confesión, porque quien come y bebe la Sagrada Comunión indignamente, y peor aún, como dice aquí, sin discernir, sin reconocer que lo que está recibiendo es Cristo mismo, ese come y bebe su propia condenación. Su propia condenación. Por eso dice Santo Tomás: qué efecto tan diferente tiene la misma comida. Para unos es vida y para otros es muerte. La Iglesia a lo largo de 2000 años ha enseñado esto. Ha enseñado esta gran verdad. San Ignacio de Antioquía, en el año 107, cuando lo llevaban camino a Roma para ser martirizado, escribió 2 cartas. En una de sus cartas dice que los docetistas se abstenían de comer la Eucaristía porque ellos no confesaban, no reconocían que en ella estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. San Justino Mártir, en el año 165, en su primera apología enviada al emperador, dice: nosotros
no recibimos estas cosas, es decir, la Eucaristía, el pan y el vino, no recibimos estas cosas como si fueran pan y vino ordinarios, sino que hemos aprendido que el pan y el vino que han sido eucaristizados, es decir, consagrados por la oración que viene de Él, del Señor, se han transformado en el cuerpo y en la sangre de Jesús encarnado. En su tiempo le preguntaban a San Juan Crisóstomo, o le decían, oh, a mí me hubiera gustado ver al Señor, ver su rostro, ver sus vestidos. A mí me hubiera gustado escuchar sus sermones, sus predicaciones, presenciar sus milagros. Y la respuesta de Crisóstomo, de San Juan Crisóstomo, el doctor de la Eucaristía, a esas personas es esta: ¿cómo puedes decir me hubiera gustado ver su rostro, ver sus vestidos, sus sandalias? ¿Acaso no lo ves? ¿Acaso no lo tocas? ¿Acaso no lo comes? Él se entrega no solo para que lo puedas ver, sino para ser tu alimento. Hablando de Cristo en la Eucaristía. La Iglesia, por más de 1000 años, por más de 2000 años, ha enseñado esta verdad, pero por más de 1000 años nadie dudó de ella. No fue sino hasta el siglo XI cuando Berengario afirmaba o enseñaba que en la Eucaristía Jesús estaba solamente espiritualmente presente. Después de él, una vez recibida, él la corrección, muere y muere reconciliado con la Iglesia, se retracta de su error. Y después de él vienen los mal llamados reformadores cristianos, Lutero y sus seguidores, que también negaban la presencia real de Jesús o tenían una idea distorsionada de lo que era. A lo largo de tantos años, la Iglesia ha defendido. Y en contra de esos reformadores, el Concilio de Trento declaró solemnemente que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía está verdaderamente, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es pan, ya no es vino, es el Señor el que está ahí. Y porque Él es el que está ahí, nosotros le debemos adoración, homenaje, amor, reparación, sumisión total, creer verdaderamente sus palabras. Es triste que las personas le creen más a los charlatanes que al mismo Dios. Le debemos homenaje adoración, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, el que está presente en el Santísimo Sacramento. Al cardenal Sara le hacían una pregunta en una conferencia acerca de la Eucaristía y de la digna recepción en Londres. ¿Cómo es que debemos recibir la Eucaristía? Y les preguntaban, ¿de pie o de rodillas? Y su respuesta me dejó impactado. Dice, ¿quién es el que está ahí? Es Dios. Es Dios. Y por lo tanto, dice, deberíamos arrastrarnos hasta el comulgatorio y recibirlo. Arrastrarnos, decía. Es Dios. La manera más digna de recibirlo es de rodillas, adorándolo, reconociendo nuestra nada delante de su presencia. Le debemos homenaje también.
porque Él es nuestro Rey, somos sus vasallos. Debemos darle el honor, la aclamación pública, con procesiones. Debemos pasarnos las horas delante de su presencia, de rodillas, adorándolo día y noche. En una predicación un pastor protestante decía que él no entendía cómo es que los católicos decíamos que Él estaba presente ahí, que Jesús estaba ahí. Dice, eso no lo creen los católicos, porque si lo creyeran, no lo dejarían solo. Dice, si yo creyera que Cristo estaba ahí, yo no me apartaría día y noche de su presencia. Y sin embargo, nuestros templos están solos, vacíos. Debemos amor, porque Él es el amor y nos ha amado hasta el extremo, hasta la muerte. Debemos corresponderle de tal manera que también nosotros le amemos. Y por último debemos hacer reparación, le debemos reparación. Porque muchos cometen grandes ofensas en contra de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Los que le reciben indignamente, sacrílegamente, los que le profanan, los que le reciben sin reconocer que están recibiendo a Cristo, los que pisotean la Eucaristía y la arrojan por los suelos. Muchos incluso la escupen una vez que la han recibido. Es triste. ¿Se acuerdan hace unos años del disque llamado artista en España, que fue todos los días a misa a recibir, pero no la consumía? Se la llevaba. Más de 200 hostias se robó para su exposición de arte y formar con las formas consagradas una palabra ofensiva. Les decía, hace 2 años ya, visité con un grupo de seminaristas que habían venido en nuestro seminario en Nebraska, visité la catedral en México. Íbamos llegando en lo que estaba terminando una misa y encontramos como 14 hostias tiradas por entre las bancas donde había estado la gente. Uno de ellos la vio la primera, la recogió y dice, Padre, es una hostia. Y luego se quedó viendo y estaban más, habían más, buscando. La gente no cree ni tiene respeto y debemos hacer reparación. Reparación por todos los ultrajes y ofensas y profanaciones que sufre, exponiéndola de una manera contraria a las normas de la Iglesia o con custodias que no deben ser. O peor aún, las hostias que son robadas para ser utilizadas, ultrajadas, profanadas en rituales satánicos. En rituales satánicos. Un sacerdote de la fraternidad nos contó una historia de cuando él visitó Roma. Había una mujer que era una bruja y dice que no se le veían los ojos, traía lentes, pero que él iba caminando y se acercó a él y le dice, una hostia consagrada, Padre, una hostia consagrada y todo se puede. Así le dijo a aquella mujer, pidiéndole que le entregara una hostia consagrada y que podía hacer cualquier cosa con ella, cualquier favor.
también la mujer le hizo saber que sabían cuáles eran consagradas y cuáles no, que no las podían engañar. Mejor los satánicos y los brujos reconocen la presencia real de Jesús en la Eucaristía que los mismos católicos. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo podemos corregir esto? Enseñando verdaderamente la doctrina católica, poniendo a nuestro Señor en el lugar principal del templo, porque le han relegado a capillas laterales y oscuras que nadie visita. La gente ya no sabe ni qué es el sagrario, ni dónde está el sagrario, ni quién está en el sagrario. Tal vez les aseguro que si yo preguntara, ¿tú sabes qué es el sagrario?, me diría tal vez la persona la misma respuesta que aquel hombre: una virgen. Nadie sabe, muchos ya no saben. Pero nosotros tenemos la obligación, que como ya conocemos y sabemos, tenemos la obligación de amarlo, respetarlo, adorarlo y hacer reparación, y de dar a conocer esta gran verdad a los demás. Que tu presencia en el templo siempre sea reverente. Que lo primero que hagas al pisar la casa de Dios sea venir a postrarte delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Unos momentos de adoración, de intimidad con Él. Y enseñarle a tus hijos y a tu familiar que ahí está Él, en el Santísimo Sacramento del altar. Quiera el Señor concedernos la gracia de ser siempre fieles a la verdad y de amarlo a pesar de todo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.